Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Donde Dios Llora, el programa donde les ofrecemos los testimonios de la Iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Hoy en día, aunque no siempre lo tengamos presente, muchos de nuestros hermanos son explotados o esclavizados en diferentes países. Y la Iglesia tiene, como nos pidió Jesús, la misión de liberarlos. Para hablar de este flagelo, tenemos el honor de recibir a la hermana Clara Torres, una misionera comboniana que actualmente coordina la red Rahamim de México, que trabaja incansablemente para combatir la trata de personas, a través de la prevención y la visibilización de este acuciante problema social. Hermana Clara, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada necesitamos aclarar qué significa esto de la trata de personas. ¿En qué sentido quiere decir trata de personas un problema para nosotros? Bueno, la trata de personas se le llama también la esclavitud de este siglo, ¿no? Y en sí es la venta de personas, o sea, antes se le decía trata de blancas, pero actualmente ya no es aceptable porque no es en referencia a la raza que eres, sino la persona por sí, en sí, la dignidad que tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, para nosotros también como creyentes, no está a la venta. No podemos ser comprados ni vendidos. Y sin embargo, millones de personas en este momento en el mundo están sufriendo la trata de personas. Quiere decir, han sido captadas, han sido llevadas como mercancía y han sido vendidas para ser explotadas y lucrar con su trabajo, ¿sí? Y esto, podríamos decir, en todo el mundo, la esclavitud es ilegal en todo el mundo, pero en cada país del mundo existe la trata de personas. ¿En qué momento, hermana, llegó esta realidad a tu historia, a tu proceso? Bueno, yo soy misionera comboniana. San Daniel Comboni fue un luchador incansable en combate a la esclavitud de su tiempo. La trata de personas es la esclavitud de nuestro tiempo. Yo pienso que no podemos ser indiferentes, como el Papa tantas veces nos lo dice, ante estas situaciones. O sea, la aproximación primera que tuve a estas realidades fue en Mozambique, donde estuve trabajando. Muchos niños desaparecían en la ciudad. Cuando nosotros íbamos a la ciudad para compras o lo que sea, había tantos niños en la calle que se subían, que decían te cuidamos el carro, lo que sea, y hasta para pasearse un poquito en el carro, era así. De pronto comenzaron a desaparecer, muchos de ellos. Era irreconocible la ciudad sin tanto niño que estuviera ahí. Y se comenzó a hablar sobre esta situación. Comenzaron a verse casos, a encontrarse cuerpos y cosas así. Obviamente las autoridades o quienes estaban por ahí minimizaron esto y se escondió, ¿no? Se quiso como iglesia organizar una manifestación pública sobre esto y ahí era bello porque entre cristianos y musulmanes queríamos hacer una manifestación. Fue prohibida, fue evitada. Ahí ya nos dábamos cuenta de que había gente muy poderosa ahí para que no se hiciera, ¿no? Esto fue al inicio en Mozambique y ahí fue donde comenzamos a conocer un poco más en qué consiste, cómo funciona y todo esto. Fue en ese momento cuando yo fui enviada a Sudáfrica y fue en Sudáfrica donde conocí un poquito más la dinámica de la trata, los engaños y cómo tantas personas, en este caso yo conocí más mujeres, pero me tocaron también casos de hombres, que víctimas, siempre en la trata hay engaño, siempre en la trata te aprovechan de la situación de vulnerabilidad o de necesidad que la gente tiene. Y es ahí donde vienen y te dan la solución mágica, perfecta, maravillosa a tus necesidades. Pero siempre es con dolo, siempre es con engaño. Y la gente, obviamente, por la necesidad, cae víctima de esto y después las llevan a la explotación. Y estos patrones son en todo el mundo. Aquí en México, en el tiempo que tengo aquí, son esas mismas situaciones que vemos. ¿Y esa explotación cómo puede terminar? ¿En qué resulta todo esto? Depende. Por ejemplo, es triste decirlo, pero para los tratantes, la persona es como una mercancía y la puedes usar desde bebés hasta ancianos, ¿sí? Y hay muchos tipos de explotación. Muchas veces la gente lo relaciona más la trata de personas con explotación sexual. Y es verdad, hay mucho de esto, pero no es, y a nivel mundial
Es más el trabajo forzado, fíjate, más que la explotación sexual. A nivel de México y de América Latina es más la explotación sexual. Pero, por ejemplo, puede ser trabajos forzados. Te obligan a trabajar jornadas tremendas sin pago y sin posibilidad. ¿Por qué se le llama esclavitud? Porque tiene dos factores. La persona no recibe ninguna compensación económica y no tiene libertad. Por tanto, es una persona esclava. Entonces, usan tu trabajo. Puede ser trabajo esclavo, puede ser servitud doméstica, gente, y esto me tocó conocer en Sudáfrica, jovencitas que habían sido traídas con engaños, con promesas de trabajo y de estudio. Trajeron, ella concretamente, de Zimbabue a Sudáfrica. Y en vez de darle lo que le habían prometido, la pusieron en una casa como la esclavita, haciendo todos los trabajos domésticos sin pago, con explotación laboral de todo tipo y amenazada, no podía salir. Está también la remoción de órganos, que también es un mercado. El tráfico de órganos. De órganos, exactamente. Está el matrimonio que te compran prácticamente a la... O secuestro, ¿no? Muchos casos que... Puede ser secuestro, pero también te compran a la chica, o sea, la pones como en catálogo y compran. O sea, son cosas que uno puede decir. Y fíjate, esta situación yo la vi en Sudáfrica, ¿sí? De señoras y mujeres que traían de otros países y ahí yo quiero esta, yo quiero aquella y pagaban por ella, ¿no? O sea, fue una realidad muy difícil. Después llego a mi propio país y encontré situaciones iguales aquí en mi país, que yo no lo sabía antes y que se dan también esas situaciones. Está también la mendicidad forzada. Esta gente que te ponen, y ahí, por ejemplo, tú ves en cuántos lugares, vas a una central camionera o en unas estaciones, ves muchos ancianitos desaparecidos. ¿Por qué se desaparecen tanto los ancianitos? Es una pregunta. Pero tú encuentras personas ancianas o enfermas o muchos niños, o personas también de zonas indígenas, pidiendo en cruceros, pidiendo en esquinas. Muchas de estas personas a veces hasta podemos juzgar y decimos, mira, si le doy un poco de comida no la acepta, quiere dinero. Como que es para sus vicios o para que en realidad estas personas no pueden recibir comida, porque a ellos los están limitando en su alimentación. Es una forma de estarlos controlando. Y hay alguien ahí cerca que los está controlando. Entonces ellos no pueden comer lo que tú les das. Ellos tienen la obligación de tener cierto monto de dinero para entregar a la persona, al tratante que los tiene. Y esto, niños, niñas, nosotros tenemos aquí en México, en varios estados. En uno de estos estados, en una ciudad, hace poquito encontraron toda una red que estaba tratando con niños indígenas de un estado vecino. ¿Por qué? Porque hubo un accidente y mataron a un niño. Cuando fueron a buscar quiénes eran los padres, no encontraron a nadie y vieron que era parte de un grupo que unas personas los llevaban, los colocan en diferentes lugares para que vendan artesanía, pero después los llevan y los tienen hacinados en un lugar, los están explotando. O sea, y como esto, hay muchísimos otros los tipos de explotación, pero sobre todo el laboral y el sexual son uno de los más fuertes. Y también, los niños soldados. En varios países hay niños soldados. Aquí en México no tenemos niños soldados, así, para decir oficialmente, pero tenemos niños sicarios, niños halcones. Que trabajan para el narcotráfico. Para las redes. Y que para la ley mexicana sobre la trata son víctimas. Claro. Y muchos de ellos son obligados a cometer delitos. ¿Y qué surgió en tu corazón cuando te encontraste con esta realidad allí en Sudáfrica, de estas personas que estaban explotadas? ¿Qué podías hacer? ¿Qué tenías para dar? Ahí nosotros sobre todo, creamos un grupo de jóvenes, que también el grupo de jóvenes que creamos hablaban 6 de las diferentes lenguas de Sudáfrica. Íbamos a lugares, a escuelas, a parroquias, a clínicas, a centros comerciales, a plazas públicas, a hablar, a manifestar eso. Y verdaderamente encontramos, fíjate, en todos los lugares que llegábamos, hablábamos, si sabían un poquito qué era la trata, todos decían que no. Cuando comenzábamos a explicar en qué consiste una persona que tiene una necesidad, alguien, y generalmente es un conocido, es triste, pero es alguien conocido, la comadre que viene de lejos, el amigo que hace mucho que no ves, vienen y te ofrecen o trabajo, estudio, o beca, o lo que sea, pero siempre te sacan del lugar donde estás y te llevan a otro lugar. Otro lugar donde o no tienes documentos, o no hablas la lengua, o no tienes con quién contactar, te quitan tus documentos y te quitan el celular. Por tanto, te ponen en una situación de mucha vulnerabilidad, comienzan los abusos para meterte miedo.
comienzan la adicción a drogas porque te inyectan drogas contra tu voluntad que después tú ya las necesitas. Y comienzan las amenazas porque te quieren obligar a hacer un trabajo al cual tú no estabas disponible, pero te comienzan a amenazar. Recuerda, te dije, es alguien que te conoce, quien te capta. Entonces comienzan a amenazarte. Si no haces eso, sabemos dónde está tu mamá, sabemos dónde están tus hijos, sabemos... Y es una forma muy fuerte de manipulación. Y sí los obligan a pagar una supuesta deuda. Nosotros te trajimos, nosotros te pagamos el viaje, nosotros te estamos alimentando, debes de pagar. Pero es toda una forma de mantenerlos y de continuar explotándolos. Y todo queda muy subterráneo, es algo que no se ve, que si no hubiera redes como esta, no toma notoriedad. Sí, de verdad es todavía un crimen muy, muy invisibilizado. Y tristemente, quienes deberían ayudar a que se visibilice y a que se prevenga, se hace poco porque es un crimen muy lucrativo. Es uno de los 3 crímenes internacionales más lucrativos, junto con el de armas y el de las drogas. El de la trata era considerado el 3er crimen más lucrativo. Ahorita probablemente es más lucrativo incluso que el de armas. Entonces, cuando hay tanto dinero de por medio, hay más dificultades. Y mucha gente, pues, cae víctima de esto. Y a veces, simplemente porque no fueron avisados, porque no fueron formados, por dificultades que a lo mejor, si hubiera habido una mano amiga o una familia más atenta o alguien que pudiera haberlos escuchado, pudieran haberse evitado. Sin embargo, aunque fuera tan gigante el problema, no te amedrentó, sino que al contrario, algo en tu interior te animó a que una vez que estuviste aquí en México otra vez, lanzaras esta red en la que estás ahora. Cuéntanos. Sí, aquí yo llegando a México me integré a la red Rajamín, que ya estaba, y comenzamos también, tenía pocos años de haber iniciado, y pues es decir, sobre todo comenzó con vida religiosa, con religiosas, pero ahorita está también formada por varios jóvenes y mujeres y hombres también laicos, y que cada quien ofrece desde donde está su compromiso por verdaderamente visibilizar esto para evitar que más gente caiga víctima de esto. A veces no sabemos lo que nuestras palabras y nuestro aviso y nuestra información puede salvar vidas. En alguna escuela donde fuimos, nos dieron solamente 20 minutos, no nos dieron más tiempo. Y entonces se habló rápido, un poco en general. Una chica se acercó porque dijimos, atención con las ofertas de trabajo fantásticas, atención con los trabajos que te ofrecen, que pocos requisitos y te dan, atención con las becas de estudio muy... Y una chica se quedó, gracias a Dios, así como que chocada, y se acercó a nosotros. Dijo, es que a mí me acaban de contactar desde la India para una escuela, ¿cómo se llama? Compañía de modelaje. Me seleccionaron solo 9 en todo el mundo. Y yo soy o sea, ya de ahí, nosotros inmediatamente sospechamos, esta chica, y ya comenzamos, hablamos ya con ella y vimos que verdaderamente ya le habían pedido imágenes, le estaban ya, y nunca, yo le dije, ¿la compañía cuál es? Y siempre eran personas diferentes que la contactaban. Yo estaba con ella cuando le llamaron, o sea, era con Messenger. Le digo, pregúntale, diles que por favor te digan el teléfono oficial y la dirección oficial de la compañía. Cuando ella les pregunta, le dijeron, no, ¿para qué quieres? Le digo, dile que es, porque no siempre tú tienes el teléfono contigo para saber cómo comunicarte. Ellos se negaron. O sea, uno que ya vio, cualquier adulto, decimos, no, esto no es confiable. Pero una jovencita, claro que le creyó. Y bueno, ya después de ahí sacamos toda la información y vimos que verdaderamente estuvo a punto de ser víctima de trata. Ese es el tipo de trabajo que hacen ustedes, asistir a las escuelas y de hacer prevención y tratar de informar y visibilizar este problema. Cuéntanos un poquito. Sí, eso es parte del trabajo que hacemos, o sea, ir y visibilizar estas situaciones. Hemos tenido también situaciones de algunas jóvenes que escaparon y se apoyaron en la red para ser acompañadas en su proceso contra los tratantes, pero sobre todo es la visibilización, porque es todavía un crimen muy escondido. Entonces lo que necesitamos trabajar es evitar que más víctimas caigan. Porque mira, de las víctimas que caen, el 1 o 2% alguna vez serán rescatadas. Es muy difícil llegar a las víctimas. Y entonces es necesario parar el suministro de víctimas, ayudar a que... Mira, acabo de estar en el norte de Chihuahua, del país, en Coahuila. Fuimos a muchas escuelas, primarias, secundarias y preparatorias. Cuando hablaba sobre los crímenes en línea, todos los jóvenes conocían lo que es la red oscura.
Y me decían más información incluso que la que yo iba al inicio yo estaba explicando los diferentes crímenes para estar atentos de cómo usamos las redes. Pero después resulta que ellos conocen mucho más. La red oscura es lo que sucede en Internet, pero que no aparece normalmente en un buscador o en una cuestión más simple, sino que hay que meterse Sí, tienes quitando parámetros de seguridad. Sí, no cualquiera puede entrar. Y ahí, y cuando yo me quedé, la verdad, chocada, porque les dije, ¿y en qué consiste? ¿Qué puedes encontrar? Ellos con tanta tranquilidad, niños de cuarto de primaria o de primaria y secundaria, me decían, ahí puedes comprar personas, puedes comprar piel humana, ahí puedes aprender cómo hacer una bomba. Yo me quedé chocada que nuestros niños a esta edad tienen ya toda esa información. Obviamente no es tan fácil que ellos entren, ¿verdad? Pero ya lo saben, ya saben dónde está. Entonces, y yo les pregunté también a ellos, ¿quiénes en los juegos que juegan habían ya recibido ofertas raras o algún usuario que le hiciera preguntas raras? En todos los grupos, desde niños de primero hasta... Entonces, sí, dice, estoy ahí y a veces me dicen, ¿estás solo? ¿Dónde están tus papás? ¿En qué escuela estás? Mándame una foto. Y así, todos estos. Y yo la verdad me quedé preocupada y con mayor razón de decir, tenemos que hablar más de esto. Se tiene que hablar más de esto. Tiempo de pandemia, ¿qué decían? Quédate seguro, quédate en casa. Quédate seguro, quédate en casa, con una computadora en la que te habría y tantos acosadores cibernéticos ahí. O sea, creo que se tiene que hablar. Se tiene que hablar y educar en el uso de esto. Si tuviéramos que hacer un pequeño compendio de prevención, así, ¿cuáles serían las principales cosas que tendríamos que tener en cuenta para evitar la trata? Mira, una de las cosas que nosotros avisamos en las familias, la comunicación. Eso, comunicar en casa. Eso que antes se nos decía, avisa dónde estás y a qué hora vas a llegar y todo eso, es más que urgente hoy. Porque lo primero que hacen los tratantes es que te desaparecen del lugar. ¿Sí? Eso de que espera no sé cuántas horas para denunciar como desaparecido, no, hay que hacerlo inmediatamente. Primero, buena comunicación, porque si la persona no llegó al lugar que debería llegar o no está, inmediatamente se comienza la búsqueda. Se les aconseja a los jóvenes tener una persona de confianza, ¿sí? Alguien en quien tú le confías tus lugares, a dónde vas, las personas nuevas que conoces, todo esto, porque son esas personas, el referente, quien pueda dar información rápida en caso de que la persona desaparezca. Buena comunicación en la familia, el apoyo a los jóvenes. Yo encontré jóvenes que se salieron de su casa porque en casa era insoportable, porque no tenían buena relación, porque no eran valorizados y sabían que fuera te van a decir rápido, los tratantes rápido te dicen, mira, eres bonita, mira qué guapo, no te están apreciando y te van con engaños a llevar a otros lugares. Eso por una parte. Después, atención al uso de las redes sociales, atención a la información que damos en nuestras redes sociales, atención a quienes aceptamos como amigos o amigas, atención las fotos que colgamos ahí. Damos demasiada información que nos pone a nosotros mismos en vulnerabilidad. Esas son algunas de las cosas que pudiéramos decir. Cuando ya tienes que ir a otro país, infórmate dónde están las embajadas de tu país. Memorízate tus datos. O sea, ten contigo una copia. Mándate a un email tuyo una copia de tus documentos, porque si te los quitan, tú vas a tener una forma de tener acceso a eso. Memorízate el número de teléfono de la embajada de tu país en el país al que vas a ir. O sea, confirmar que las ofertas de trabajo son reales, ¿sí? Confirmar que las agencias de trabajo que te están ofreciendo o que las compañías son reales. O sea, ya ha pasado que gente a la que le dimos estos tipos de tips, de consejos, nos dijeron, y cuando intentamos ver la compañía, resulta que era mentira. O la compañía existe, pero no había esas becas como ellos estaban diciendo. Entonces, aquí se mueve mucha mentira. Hay que estar atentos, hay que escucharnos, hay que buscar verdaderamente confirmar todo esto antes. En el fondo está ahí el padre de la mentira, ¿no? Tratando de sembrar la discordia. Definitivamente. Y a la vez veía también que justamente la evangelización trae una vía de superación de estos problemas, porque decirle a los jóvenes que son valiosos a los ojos de Dios, que tienen una misión, que tienen que confiar en sí mismos, también es una manera de prevenir y de salvar. Exactamente, y tener claro esto, o sea, que el ser humano somos dignos, tenemos una dignidad intrínseca, somos hijos e hijas de Dios también, y además ningún ser humano está a la venta, o sea, se trata de personas precisamente, y ningún ser humano puede ser
comprado o vendido. ¿Sí? Y también sí, el darnos cuenta de que los valores, ¿no? O sea, ¿por qué va esto adelante? Porque está la economía, el dinero como prioridad más que la dignidad o el valor de la persona. Una vez en un encuentro de estos, no recuerdo el nombre del cardenal, él nos hizo una pregunta que decía, ¿dónde está la humanidad de los tratantes? ¿Cómo es posible que tú sabes que este niño que te está robando lo que va a sufrir, cómo va a ser maltratado, cómo va a ser abusado, y no te tientas el corazón? O sea, ¿dónde está la humanidad de los tratantes? O sea, porque también son personas, ¿de dónde vienen? ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Por qué tienen que caer en esto? ¿No? O sea, creo que tenemos que recuperar mucho el valor de la dignidad humana. Sí, y también del otro lado, ¿no? El consumidor en cierto punto de estos fenómenos, porque en cierto punto hay alguien que busca también un beneficio económico en gastar menos. No, y también has tocado un punto, gracias. Hay una frase que manejamos mucho, sin clientes no hay trata, hablando concretamente de la explotación sexual. Quien lleva adelante el mercado es el cliente en cualquier mercado. Y mientras haya personas que estén pagando por abusar de una mujer o de un niño o de una niña, la trata va adelante. Porque mientras haya quien esté dando y pagando dinero para esto, de hecho hay algunos países en los que la forma de contrarrestar la trata de personas no ha sido el castigar o el penalizar a la persona que es ya víctima de trata, está en prostitución y vienen y la castigan a ella cuando es víctima. En sí, a quien castigan es a quien quiere comprar servicios de este tipo, que son los clientes, porque son los que llevan adelante esto. O sea, son aproximaciones interesantes de cómo podemos combatir y salvar a quienes verdaderamente son víctimas. Por suerte está esta red y hay esfuerzos grandes por visibilizar este problema. Recientemente ha salido también una película que alcanzó mucha repercusión. Y en el fondo de tu corazón, ¿qué vibra de este llamado inicial, ¿no? De ser misionera y, bueno, trabajar en este contexto? ¿Cómo se concilian estas dos cosas? Yo creo que, bueno, un poquito como he compartido, para mí la vida de Daniel Comboni me motivó mucho, ¿no? O sea, un misionero que supo descubrir a Dios, que nos llama, pero nos llama para que trabajemos. Como dice Juan en el Evangelio, ¿no? El capítulo 10, vine para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, Dios nos quiere y nos quiere que vivamos bien. Entonces yo no puedo ignorar cuando mi hermano o mi hermana está siendo abusado, está siendo explotado, está siendo vendido, está siendo comprado. Y yo, con que no se metan conmigo. No, es que si le tocó a él, mañana te va a tocar a ti. O sea, o nos ayudamos todos o todos vamos a caer víctimas de esto. Entonces yo creo que es recuperar el sentirnos familia, el sentirnos hermanos, ese Padre nuestro. Si digo nuestro, estoy diciendo que tú y cada ser humano somos hermanos. Y no puedo ser indiferente a lo que pasa con mi hermano. Entonces, colaborar para esto y ver de qué manera yo también estoy colaborando en el problema para evitar verdaderamente y formar a las nuevas generaciones en el respeto de la dignidad en esto. Y pues sobre todo, yo creo que nosotras, por ejemplo, como religiosas o las personas que trabajamos en esto, ¿por qué lo hacemos? Es muy frustrante, ¿sabes? Se avanza muy poco y muchas veces te encuentras gente que va adelante y que sabes que probablemente están haciendo mal o en lugares continúan desapareciendo personas y es frustrante porque ves pocos éxitos, pero lo que nos sostiene es nuestra fe en ese Dios. Lo que nos sostiene es Jesucristo que vino y nos acompaña en cada momento, que está con nosotros, ¿sí? Y cada una en su congregación. Yo con Bonnie, que luchó incansablemente por la dignidad de las personas y por la libertad, también eso nos acompaña, ¿sí? Y verdaderamente ves tanto la mano de Dios en tanta gente que de verdad se compromete y hace el bien. Y lo importante también es ser consciente y saber que es algo que puede estar pasando muy cerca, ¿no? A nuestro lado, no es algo distante. Sí, de hecho muchas veces cuando estamos yo estaba hablando de esto en el Tecnológico de Cuauhtémoc, en Chihuahua, me llevaron a una semana cultural de mecatrónica, no sé qué, y van pláticas de diferente. Yo estaba hablando cuando reciben el periódico, jóvenes estudiantes universitarios de Chihuahua estaban en situación de explotación laboral en Israel. O sea, mira cómo ahorita esto que te decía, estuve en Coahuila, estábamos hablando de estas situaciones y una jovencita desaparece precisamente en una ciudad cercana. O sea, basta que abras los ojos y vas a darte cuenta de cuánto está presente esta realidad. Sí, y hoy con el mundo online que acerca todo,
bueno, también estamos todos expuestos a esto. Sí. Querida hermana, muchísimas gracias por su testimonio, también por su compromiso y bueno, rezamos y le pregunto qué pueden hacer los televidentes que están viendo este programa para colaborar en cierta medida para que no crezca este problema. Primero que nada, informarnos, saber, conocer y compartir esto con las personas. Y cuando ves algo, haz algo. O sea, bueno, a nadie se le pide que vaya a rescatar, pero que por lo menos sepamos el número al que puedes tú decir en forma confidencial si ves algo extraño. Muchas veces esto ha salvado personas, ¿sí? No les aconsejamos que vayan a meterse porque es un monstruo muy grande, pero si ves algo, puedes llamar a un número seguro, a un número donde puedas denunciar, o aproxímate a las personas que estamos trabajando en esto para ofrecer también tu ayuda. Nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Muchísimas gracias por compartirnos. Gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos una vez más en este programa Donde Dios Llora. Y si quieren colaborar con tantas personas que sufren alrededor del mundo, no duden en contactar con la información que encontrarán al final de este programa. Nos vemos en una próxima edición.